X y de Y, y lo integramos en X y en Y, sobre una curva que esté parametrizada, de manera que X se puede escribir como Si pueden apagar sus micrófonos, por favor. de manera que X se puede escribir como un X de T, e Y como un Y de T. Entonces, simplemente reemplazamos en la integral para que me quede un F de X de T, Y de T, diferencial de T. Y la curva, los extremos de la curva van a quedar entre el T inferior y el T superior. ¿Será que Franco Romero puedes apagar tu micrófono porque estás tapando la pantalla? Gracias. O sea, básicamente eso es lo que vimos y eso fue lo que expliqué. ¿Sí? Después lo que hicimos fue resolver los ejercicios. No sé si quieren que repasemos los ejercicios. Si es posible, sí, por favor. Bien. Entonces, vamos a repasar entonces el ejercicio 1, que decía, sí, yo les iba a poner la clase grabada y no lo hice. Pero la segunda parte de la clase no lo había, me había olvidado de poner el botón de grabar. Sí, ahora después le voy a volver a poner la clase del martes. Bien, entonces vamos a calcular la integral entre 0 y 3 y 2 y 4 de 2y más x cuadrado diferencial de x más 3x menos y diferencial de y. Si el camino de integración era x igual a 2t, y igual a t cuadrado más 3. Entonces lo que hacíamos era reemplazar y por la parametrización de las curvas. Entonces y se reemplaza por 2t, x vamos a reemplazar por t cuadrado más 3, y el diferencial de lo vamos a obtener de la parametrización, de manera que diferencial de x, de acá obtenemos que va a ser 2 por diferencial de t, y el diferencial de y es 2 por t diferencial de t, como este término constante, no desaparece. Graficamos los puntos entre los que queremos integrar, y graficamos también la curva sobre la cual vamos a integrar. Entonces, cuando t es 0, estamos en el punto inferior, o sea, en el punto de inicio de integración, y cuando estamos con t igual a 1, estamos en el punto final de la curva de integración. Reemplazamos entonces x e y, el diferencial de x y el diferencial de y por lo que obtuvimos, y hacemos una integral ¿Por qué que sería ya 0 y 1? ¿Por qué, variable. profe? ¿Cómo? ¿Por qué los valores de 0 y 1 para t elige? No, lo elegimos porque nosotros buscamos los puntos. Perdón, tenemos los puntos. Tenemos el punto 3,0 y el 4,2, que son los puntos extremos entre los que está la curva sobre la que queremos integrar. ¿Sí? O sea, nosotros queremos integrar entre 0 y 3 y 2, 4, que son estos dos puntos. La parametrización de la curva me da que la curva tiene que ser una parábola de este tipo. Entonces nosotros tenemos que buscar
¿para qué valor de t estamos en el punto 3,0 y para qué valor de t estamos en el punto 4,2? ¿Está? Entonces, se puede armar un sistema de ecuaciones. Por ejemplo, decir, cuando x es 0 y igual a 3, entonces, ¿cuánto va a ser t? Si x es 0, t tiene que ser 0. Si colocamos en y, va a quedar 0 cuadrado más 3, 3. Y estamos en el punto que corresponde. Ahora, si nosotros buscamos a qué valor de t corresponde el punto 3, 4, colocamos x igual a 2 y despejamos t. Nos va a quedar 2 sobre 2, 1. Entonces vamos a tener que cuando t es igual a 1, x va a valer 2. Pero tenemos que ver cuánto va a valer y. Entonces, 1 al cuadrado más 3 me da 4. Y estamos en el punto que nos dio el problema. Si yo reemplazo el valor de t, me da el punto x, pero en el y no se corresponde, significa que esa parametrización está mal hecha. ¿Sí? O sea, esa es la razón. Ese es algo que yo no expliqué el otro día cómo hacerlo, pero como era repasos, asumir que sabrían. Bien. Entonces, cuando tenemos primero la integral que queremos resolver y después reemplazamos por t. Reemplazamos x e y diferencial de x, diferencial de y, lo respectivo t y diferencial de t. Y como reemplazamos x e y por t, también tenemos que reemplazar los extremos de integración. Cuando t igual a 0, estamos en el punto 0,3. Cuando t igual a 1, estamos en el punto 2,4. Por lo tanto, los valores que asume t en el intervalo de integración va a ser 0 y 1 como extremos. ¿Está? Sí, profe. Entonces, si está, eso, el resto es calcular la integración como se hace siempre con integral de una variable. Y el resto, el problema 2, Oh, gracias. en el problema 2 lo que hacía es simplemente tomar una parametrización como son segmentos. Simplemente se analiza que cuando uno es constante, el diferencial de esa variable va a ser constante. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es la parte que corresponde al problema 4, que es la del teorema de los residuos. El teorema de los residuos. Como le dije ahí, yo ya puse la hoja, esta misma hoja que vamos a... sobre la que voy a hacer las resoluciones, va a ser, la que está en el aula virtual. Esta misma. Bien. Entonces, lo que pide el punto 4 es, utilizando el teorema de los residuos, calcular la integral de z por e a la z sobre z al cubo por z más 4, diferencial de z, dentro de la curva en el ejercicio
dos curvas cerradas. La integración sobre dos curvas cerradas. Profe, ¿podría repetir lo que dijo recién, que se tildó? Por favor. ¿Desde dónde? ¿Qué fue lo último que...? Lo último que escuché fue utilizando el teorema de los residuos. Utilizando el teorema de los residuos, calcular la integral de z por e a la z. Estaba repitiendo lo que dice el problema nada más. Estaba repitiendo lo que dice el problema. O sea, utilizando el teorema de los residuos, calcular la integral curvilínea de z por e a la z sobre z cubo por z más 4, diferencial de z, alrededor de la curva módulo de z igual a 2. O dentro de la curva z módulo de z igual a 2. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción de qué es lo que vamos a necesitar acá. Primero, dice, utilizando el teorema de los residuos. Para ver qué es el teorema de los residuos, necesitamos primero ver... Profe, no se ve. Si es por la biblioma nomás o por el enfoque. No está enfocando. El enfoque, ¿no? Sí, el enfoque. Teorema de los residuos. Bueno, solo escribí teorema de los residuos ahí. A ver si lo puedo hacer así. Teorema de residuos. Para saber qué es, antes de introducirnos en el teorema de los residuos, tenemos que saber qué es un punto singular. ¿Qué es un punto singular? ¿Y qué es un punto singular? Supongamos que tenemos una función f de z y un punto z0. Si f de z no es analítica en z0, pero sí en algún punto de algún entorno de z0, entonces z0 se le llama punto singular. Es decir, tenemos el punto z0 donde f de z, Profe, no se ve nada. sí, estoy tratando de enfocarlo. Por eso me detengo. Bien. A ver, este es el plano Z. Esto sería X, Y. Un poquito que se mueve y se desenfoca. Bueno, tenemos el punto Z0, X, Y. Esto es el plano Z. En Z0, la función no es analítica. En Z0. Pero, si yo encuentro un entorno alrededor de Z0, donde algún punto, llamémosle Z1,
sea analítica, si yo puedo encontrar un entorno, entonces Z0 es punto singular. ¿Se entiende el concepto ese? Necesito encontrar un entorno en donde haya por lo menos un punto donde la función sea analítica, para que el punto Z0 sea un punto singular. Bueno, no se me ocurre una función donde tenga un conjunto finito de puntos que sea analítico. Bien, entonces, ahora, punto singular aislado. De nuevo, si Z0 es un punto donde f de z no es analítica, pero yo puedo encontrar un entorno en el que todos los puntos del entorno ya estuve lejos, ya estuve cerca, en el que todos los puntos del entorno sea, a ver, ya por tratar de hacer esto me perdí. Bueno, vamos a suponer que Z0 es un punto donde f no es analítica. Y yo encuentro un entorno alrededor de Z0 en donde todos los puntos del entorno son puntos donde la función es analítica, entonces Z0 es un punto singular aislado. Bien, o sea, en este caso, si yo encuentro el entorno y todos los puntos dentro de ese entorno son puntos donde la función es analítica, entonces Z0 es punto singular aislado. ¿Se entiende la diferencia entre el punto singular y el punto singular aislado? La diferencia es que en el punto singular basta con que un punto de ese entorno eh, sea analítica la función en ese punto. En el caso del punto singular aislado es necesario que todos los puntos del entorno sean puntos donde la función sea analítica. ¿Sí? Eso es lo principal. Entonces, bueno, entonces, ¿qué dice el teorema de los residuos? Dice que si yo tengo un punto Z0, donde f de z no es analítica, y tengo una curva C cerrada cerrada. Entonces, la integral cerrada sobre esa curva C de f de z, diferencial de z, va a ser igual a 2 por pi por j por la suma de los residuos en, en todos los puntos que están dentro de esa curva. ¿Sí? Espérenme un minuto.
Entonces. Bueno. Yo tomé solamente un punto Z0, entonces acá tendría que haber sido sin la suma. Tomamos un puntos. O sea, sería 2pi por J por el residuo en ese Z0. Si tenemos dentro de la curva C, un conjunto finito de puntos singulares, entonces ahí sí, la integral sobre C de f de z diferencial de z va a ser 2pi por J por la suma de los residuos de f en cada punto singular. Z sub i son puntos singulares. Entonces, si yo tengo el plano Z, X, y tengo una curva C. Dentro de esa curva C tengo un conjunto finito de puntos singulares. 1, 2, Z3, Zn. Y tomamos el sentido de giro positivo de C. Una cosa que me olvidé decirle. Que C tiene que estar en sentido positivo. Si no, cambia el signo de la integral. Bueno. Entonces, en ese caso, sobre cada punto singular vamos a poder calcular lo que llama un residuo. Veamos ahora entonces qué es el residuo. Cuando ustedes tienen la función f de z, ¿se acuerdan? No, vamos a retroceder a análisis. ¿Se acuerdan cuando teníamos la función f de x? Que nosotros podemos desarrollar alrededor de un punto, x0 supongamos, si esta es f de x, hacemos el desarrollo de la función alrededor del punto x0. Entonces podemos decir que f de x es aproximadamente igual a f en x0 f en x0 más f en x0 más f' en x0 por x menos x0 al cuadrado más la derivada enésima de x por x menos x0 a la n. Y así infinitamente. O sea, Taylor. Eso es Taylor. Eso es la fórmula de Taylor. Exactamente. Cuando la variable x es real. Entonces, en el caso de los números complejos, cuando tenemos un f de z, nosotros podemos escribir, si z es punto singular, podemos escribirlo como f en z0 más una constante a su n por z menos z0 más, en realidad a este le llamamos a 0 primero, le vamos a llamar a 0, a 1 por z menos z0 más a 2 por z menos z0 a la n más, y así hasta infinito. Pero va a aparecer si z0 es un punto singular, va a aparecer punto singular, no necesariamente aislado. Van a aparecer otros términos. B sub 1 por z menos z0 a la menos 1, más b sub 2 por
z menos z0 al cuadrado, más, y así. ¿Sí? O sea que no solamente aparecen potencias positivas, sino también tenemos potencias negativas. Esto se podría resumir, escribir más resumido. ¿Cómo? Potencias ¿Cómo? negativas, ¿sí? Potencias negativas. O sea, de z menos z0. O sea, ya va a terminar en 10 minutos. Tengo a 0 más a1 por z menos z0 a la 1, más a2 por z menos z0 al cuadrado. Y así va aumentando la potencia positivamente. Pero también tenemos b1 por z menos z0 a la menos 1, b2 por z menos z0 a la menos 2. Acá me equivoqué, era menos 2. Y así, bueno, en este caso no necesariamente va hasta infinito. Entonces, esto podemos escribir más brevemente como la suma con n igual a 0 infinito de a sub n por z menos z0 a la n, más la suma con n igual a 1, en este caso a infinito, de b sub n sobre z menos z0 a la n. También a la n, pero en este caso como cociente. Y profe, ese caso de las potencias negativas era cuando la curva No, era anular. cuando el punto no. El Aparece dominio cuando z0 es punto singular. Ahí aparece. En ese caso aparece. Si si f es analítica en z0, ese término no aparece. Todos los b sub n se hacen 0. Pero no tiene que ver con la curva, con ninguna curva. Solamente si es analítica o no la función en ese punto. ¿Sí? Bien. Entonces, este término puede cortarse en algún momento. Si el punto z0 es tal que, que los b sub n no se anulan, o sea que n va a estar entre 1 e infinito para los b, entonces z0 se llama punto singular esencial. Ese es un caso que no vamos a estudiar cómo se calcula. Nosotros vamos a estudiar los casos en los que el valor de n para b llega hasta un valor finito. Es decir, que esto vamos a poder escribir como suma sobre a sub n por z menos z0 a la n más b1 sobre z menos z0 más b2 sobre z menos z0 al cuadrado más hasta bm sobre z menos z0 a la m, y se corta ahí. Se corta en m. De manera que si n es mayor que m, entonces los bn se hacen 0. En ese caso, decimos que z0 es un polo de orden m. ¿Está? Es un polo de orden m. Esta parte, donde aparecen los b, es lo que se llama la serie de Laurent, que se escribe Laurent. Si n es mayor que m, los términos b sub m se hacen 0. Sería, sí. Sí. Eso para algún punto. Para un punto singular que tenga, que sea de orden m.
Yo entendí, profe, como que se simplifican, ¿o no? ¿Qué cosa se Con los A sub simplifica? n. ¿Cómo? No entiendo a lo que se refiere. ¿Se No sé simplifica? explicarme tampoco. No, porque acá no hay nada que se simplifique. Algo que se haya simplificado habrá sido algún caso particular. Ah, sí, puede ser. ¿Sí? O sea, lo que ocurre es que cuando se hace el desarrollo de la serie de Taylor y de Laurent de una función, si el desarrollo de Laurent se corta en algún valor, y a partir de ese valor de n, perdón, que es el que vamos a llamar m, a partir de ese valor, los b se hacen 0, entonces es un punto singular con un polo, es un punto singular que es un polo de orden m. Y el residuo es precisamente ese último valor b sub m, es lo que se le llama el residuo de la función. ¿Sí? Ese valor. El tema ahora está en cómo se calcula ese valor del residuo. O sea, el b sub m es lo que vamos a llamar el residuo de la función en el punto z0. ¿Sí? El residuo de la función en el punto z0. Bien, ya quedan 3 minutos para esta sesión. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hacen 3 pasos para resolver. Primero, se construye una función phi de z que va a ser z menos z0 a la m por la función f de z. Esta función es analítica en z0. ¿Cómo comprobamos? Segundo paso. Evaluamos phi en z0 y me tiene que dar distinto de 0. Y el tercer paso es calcular el residuo de f en z0 como 1 sobre m menos 1 factorial por la derivada m menos 1 de z m menos 1 veces de opción phi de z. Y acá me comí el límite. Porque acá tiene que ir al límite cuando z tiende a z0. O sea, le voy a escribir de vuelta. Residuo de f en z0 igual a 1 sobre m menos 1 factorial por el límite cuando z tiende a z0 de la derivada m menos 1 veces de z m menos 1 veces de phi de z. M menos 1. ¿Está? Eso es todo lo que necesitan para la introducción. Entonces, una vez que calculan los residuos, se calcula la integral como 2 por pi por j por la suma de todos los puntos que estén dentro de la curva. Los que están afuera no intervienen o no aportan nada para el cálculo de la integral. ¿Sí? Vamos a cortar ahora porque ya quedan 52 segundos y vamos a iniciar otra reunión.